Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy comenzamos un nuevo libro y donde vamos a ver lo más importante. Aquí hay Biblias. Si alguien necesita Biblia de la Reina Valera actualizada, que es la que estamos usando, ustedes pueden pedirla si gustan. Si quieren quedarse con sus Biblias, no hay problema. Solamente tratamos de usar este texto para que haya más comprensión, nada más. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al 10, y luego vamos a saltar al 19. Vamos a comprender este capítulo. Ya Miguel estuvo dando algunos antecedentes del tiempo, el año en que se escribió o se desarrollaron, porque una cosa es la escritura y el otro es el desarrollo de la historia. ¿Sí? A veces las historias pasan y luego se escriben, ¿sí? Y hay que tener en memoria o en conciencia esto. Vamos a comenzar con este maravilloso libro, y la pregunta que puede surgir: ¿de qué nos puede servir? Es palabra de Dios en primer lugar, pero ¿de qué nos va a servir la historia y todo lo que vamos a ver? Esto nos ayuda a identificar los verdaderos profetas, porque no hay nada mejor que identificar a un profeta de Dios a través del filtro de las Escrituras. Entonces, todo el trayecto de Jeremías nos va a enseñar cómo poder identificar o cuáles eran las cualidades del profeta, que deben ser las cualidades del profeta hoy, ¿no? Y decimos que aquellos que estudian la palabra de Dios, la entienden, la aplican, ya es un profeta, porque ya está hablando, predicando, anunciando, profesando, profetizando la palabra de Dios con su testimonio, ¿sí? Adicionalmente a eso, en el Nuevo Testamento los profetas van a ser aquellos que enseñen las Escrituras, no que vayan a predecir el futuro. No hay profetas en el Nuevo Testamento que confirmen su ministerio profético. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva. Vamos a leer entonces la palabra del Señor del versículo 1 hasta el 10, que es la primera parte que vamos a revisar, y luego nos vamos a saltar al versículo 19. Pongan atención y mantengan sus Biblias abiertas, porque vamos a ir revisando todo este tema. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: las palabras de Jeremías, hijos de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra del Señor le vino en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy muchacho. Pero el Señor me dijo: no digas soy muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Nos vamos al versículo 19. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. En los pancitos de vida nos alegramos cuando nos sale esta palabra que dice: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré.
Y después también, cuando sacamos el pancito, o ¿cómo le dicen aquí? Para las promesas bíblicas, dicen, lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y nosotros nos vamos felices a trabajar, nos vamos contentos porque esta palabra nos dio el Señor como promesa, así que nos va a ir bien, el negocio nos va a salir bien y todo nos va a salir bien. Pero ¿será así como tenemos que tomar esta palabra? Bueno, la interpretación, que es una responsabilidad de la predicación y de todo predicador, nos va a decir para quién es esta palabra. Amén. Vamos a orar entonces y pedir dirección a nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, una vez más comenzamos un periodo nuevo de enseñanza, en donde, Señor, existe una responsabilidad de mi parte, y yo quisiera que tú pudieras poner lo mismo que pusiste en Jeremías, tus palabras en mi boca, para no hablar lo que no sea tuyo y poder entender, Señor, cuál es la aplicación para nuestras vidas en este tema. Señor, pedimos tu dirección para que también pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, la disposición, la concentración, que siempre en los temas y predicaciones donde tú nos quieres formar, el enemigo está en la mente atacando con la preocupación o por lo que hay en forma externa. Yo te pido, Señor, que puedas darnos esta capacidad de poder entender y escuchar atentamente, como lo hizo el pueblo cuando fue constituida la nación en la regeneración y restauración de Israel. Por eso yo te pido, Señor, en este momento que pongas la disposición en nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Para que si no quieren escuchar los gallitos pueden cerrar la puerta. Si tienen calor también hay ventiladores. Si alguien tiene calor, solamente ustedes están en su casa. ¿Ok? Está bien, porque son los gallos los que son los más pentecostales, porque confirman a cada rato, amén, amén. Bueno, vamos a ver un poco esta historia, la historia del profeta Jeremías, porque hoy vamos a iniciar entonces algunos de los temas más importantes. Quisiéramos abarcar todo, siempre es así. Lo mismo pasó con el libro de Isaías, pero tuvimos que abarcar los temas menos conocidos o los más importantes dentro del contexto de la predicación cristiana. Así que otra vez, este libro, como todos los libros anteriores que hemos visto, nos van a entregar un sinnúmero de principios, pero más que principios, siempre hablamos de los principios que están establecidos en la palabra, pero más que principios, lo que el profeta nos va a enseñar y lo que nos va a entregar en este tiempo va a ser palabra de Dios, porque eso va a ser su temática, palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene toda la autoridad para guiar la vida del creyente. Amén. Y Jeremías asume que su ministerio se va a fundamentar en entregar con fidelidad la palabra de Dios y no sus propias palabras a todo lo que el Señor le mande y le envíe. Entonces vamos a conocer algo de su llamado en este primer capítulo. En realidad es mucho lo que hay que decir de este primer capítulo. Por ejemplo, podemos ver que Jeremías era joven cuando recibió el llamado. Y aunque este tema también está reservado para los jóvenes, cuando nos invitan o me invitan a predicar a los jóvenes, Jeremías aproximadamente tenía 20 años cuando fue llamado a servir al Señor. 20 años. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué tanto Jeremías como Isaías eran jóvenes y fueron llamados a marcar el tiempo profético de la historia de su nación? Porque en los jóvenes hay visión. En los jóvenes hay fuerza. En los jóvenes están en una edad en la que no le echan la culpa ni al esposo, ni a la esposa, ni al trabajo, ni a nada para servir al Señor. No le echan la culpa a los hijos, no le echan la culpa a esto o a esto otro, sino que ellos son llamados por Dios y están completamente dispuestos a servir. ¿Quién alguna vez se sintió por una palabra bendecido y dijo, sí, Señor, me quiero comprometer contigo hasta lo último de la tierra? Yo fui uno y me trajo bien lejos el Señor. Lo tomó muy en serio. Entonces, siempre son los jóvenes los que tienen la disposición por cuestiones prácticas de tiempo, por cuestiones de compromisos. Nosotros ya tenemos más compromisos, ya no podemos hacer misiones
A veces le digo a Perlita, mira, hay tanta necesidad en Colombia, cuando me entero de lo que está pasando allá y quedó una semilla por allá y digo, ¿cómo me gustaría ir? Pero no puedo. Ya no es hablar, tomar el teléfono y decir, pastor, me voy a hacer misiones para Colombia. O cuánta necesidad de palabras, de interpretación hay en mi país. Pero ya no puedo hacerlo, porque hay compromisos. Y el compromiso también, aparte del principal, que es la esposa, la familia, lo segundo principal es la iglesia. O sea, ya no se pueden hacer otras cosas. Entonces, este mensaje también se centra hacia la juventud, pero adicionalmente hay otros temas que podemos ver y vamos a revisar. Pero antes de poder entrar en profundidad, va a ser necesario que podamos entender cuál era el contexto histórico en el que se desarrolló Jeremías. Lo que tenemos que saber, aquí está otra vez en la pantalla o en el pintarrón, los reyes en el que sirvieron los profetas Isaías y Jeremías. Isaías sirvió en este orden, es decir, estos son los reyes en forma cronológica que estuvieron en la nación de Israel reinando. Isaías ministró, su ministerio se desarrolló en los reyes Jotam, que fue considerado malo, Acaz, que fue considerado malo, Ezequías, que fue considerado un rey bueno y que trajo una reforma para el pueblo, y esa reforma le dio la energía para que ese remanente, ese poquito, pudiera mantenerse firme ante otra vez el hijo de Ezequías, que fue Manasés, que fue un rey malo, y Amón, un rey malo. La Biblia tiene muchas características de cada uno de estos reyes. Luego, cuando Isaías ya deja y desaparece de la escena profética, también por aquí vamos a encontrar a otros profetas que van a ser los menores, que van a estar desarrollando su ministerio. Hubo 75 años en el que Dios no habló y estuvo en silencio. 75 años. Ahora, ¿qué significa decir 75 años donde no hubo palabra? ¿Se imaginan ustedes 75 años solamente de alabanza, solamente de adoración y que no exista palabra? Ustedes pueden pensar y decir, eso sería algo extraño y difícil. Pero resulta que hoy en el contexto de la iglesia hay predicación, pero no hay palabra de Dios. Hay muchos lugares en el que no se interpreta las escrituras, sino solamente existe como una especie de discurso de ánimo, de positivismo, para que la gente le vaya bien y se entusiasme y salga contenta de la iglesia. No existe palabra de Dios. Entonces, en ocasiones nuestro espíritu, bueno, no en ocasiones, yo digo siempre, pero hay personas que me han dicho, en ocasiones siento tanta hambre de Dios de poder escuchar algo que alimente mi alma. Pero si tú vas a la iglesia, pero es que no me alimenta mi alma, no se alimenta mi alma. Mi espíritu recibe un entusiasmo, una motivación, recibe algo, un estímulo para la semana, pero no está basado en un contexto. Todavía no sé cómo vivir mi vida espiritual, no sé cómo formar mi carácter cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces a veces hay falta de palabra. 75 años en el que Dios no se manifestó. Y ya vemos, prácticamente yo hice un resumen muy grande. Ya vemos por qué el Señor no habló, porque después de Ezequías los reyes continuaron haciendo lo malo. Ya vemos un poco de distancia de parte de Dios en querer seguir hablando con su pueblo. Y luego se levanta el profeta Jeremías, y que sirvió justo en esa transición en que estuvo Josías. Josías también fue un rey como Ezequías, pero Josías produjo grandes reformas dentro de la nación de Judá. Él destruyó los altares que estaban en la nación, y se dice que él compiló y editó el rollo del libro de Deuteronomio y lo leyó.
se lo leyó al pueblo y lo comenzó a fundamentar en el pueblo y la nación. Solo que en una batalla él murió. Y cuando murió ascendió su hijo Joacim, su otro hijo Joaquín después, y luego Sedequías, que fueron reyes malos. En este tiempo, ya al final de estos días, se vislumbraba que una potencia estaba tomando protagonismo, y ese era el imperio de Babilonia, que estaba tomando dominio sobre la nación de Israel. Ahora, quisiera también que pudiéramos ver quién era Jeremías y de dónde proviene. Realmente su origen, donde nació, no hay muchos antecedentes, pero fíjense cómo comienza la escritura en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 1 las palabras de Jeremías, hijos de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot. El territorio de Anatot fue entregado por Josué a los sacerdotes. Era un territorio considerado sacerdotal. Entonces Jeremías pudo ser del linaje de los sacerdotes o de los levitas. Y este era un territorio donde era muy común estudiar la ley bajo la supervisión de los sacerdotes. Casi todos los sacerdotes de la nación procedían de 4 ciudades o de 4 territorios. Entre ellos eran Anatot. Y Anatot producía a estos sacerdotes. Este territorio entonces se caracterizaba porque ahí era estudiada la ley. No tan solo la ley, también se estudiaba la historia de la nación de Israel, la historia de los reyes, etc. Ellos eran formados, bien formados. Entonces no es difícil imaginarse la formación que tuvo Jeremías. Una vez más, este tema también se dirige cuando predicamos a los jóvenes y decimos, es que la formación es lo que te da visión. La formación es lo que puede lograr tener una mejor óptica para nosotros. Y no tan solo para los jóvenes, yo creo que todos nosotros tenemos mayor enfoque. Por ejemplo, cuando nosotros nos aislamos de las noticias, no queremos saber nada de lo que pasa en el país o de la ciudad o de nuestro entorno, somos completamente ermitaños en cuanto a la información. Entonces, ¿cómo podemos dar una palabra de aliento para quienes lo necesitan si no tenemos ni conocemos el contexto de lo que está pasando? De la misma forma, si nos vamos especializando cada vez más en la palabra de Dios, vamos a tener una mejor óptica de las circunstancias y de la vida espiritual en forma personal y también de los demás. Entonces, Jeremías se formó bajo la ley, bajo la escritura, y de ahí surgió su visión. Si ustedes se fijan después en el versículo 11 que ustedes tienen ahí, dice, entonces vino palabra del Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Esta pregunta después lo vamos a estudiar con más sigilo, pero es el Señor quien le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves tú el presente de Judá? ¿Cómo ves el contexto histórico, profético, espiritual de Judá, de la nación? Entonces el profeta le va a responder que ve una vara de almendro. Como información adicional, el almendro es el primer árbol que florece en primavera en el territorio de Israel. Más allá, si es lo mismo en todas las naciones, no sé. Como yo estuve estudiando un poco eso, es el árbol que primero florece en la primavera en Israel, en el territorio de Judá. Y no florecen las hojas primeros. Lo primero que florece es la flor. En los árboles de acá primero florecen las hojas y luego sale la flor. El almendro, la característica del almendro es que florece primero la flor. Y con esto Isaías está queriendo decir de que esa flor es el anhelo de Dios
sobre la nación de Israel, aunque el almendro aún no ha florecido completamente. Es decir, y por eso más adelante el Señor le dice, has visto bien. O sea, tu visión, tu cosmovisión, tu forma de reflexionar acerca de tus circunstancias, lo has visualizado bien. Esa flor soy yo, que vigilo mi palabra para que se cumpla todo lo que yo diga. ¿Qué hace que una persona pueda tener una cosmovisión de las circunstancias en forma clara? La comunión con Dios, con su palabra. Y esto es lo que vemos entonces en la característica de este profeta. Otras informaciones que rápidamente me gustaría revisar. Sirvió durante estos 5 reyes. Fue llamado al ministerio profético muy joven. Jeremías se autodenomina muchacho en el versículo 6, como ya vimos. Y en la cultura hebrea, decir muchacho abarcaba un periodo de entre los 16 años hasta los 35 años. ¿Quién es muchacho de 35 años? Ahí hay uno. Entonces, si el Señor te llama, todavía vas a decir, el Señor me llamó muy muchacho, ¿verdad? Entonces ese es el promedio en que abarca la expresión que dice muchacho. Los estudiosos promedian, como ya dije, los estudiosos promedian que Jeremías fue llamado a los 20 años. Algunos temas rápidamente que ya hemos hablado, pero que sí me gustaría destacar. En los primeros 10 versículos que acabamos de leer, vamos a ver los siguientes temas. Primero que nada, obediencia. Un profeta, cuando Dios lo llamaba, obedecía. ¿O ustedes han visto algún profeta en la Biblia que dice, Señor, déjame pensarlo un poco, mira, que crezca mi hijo? ¿No? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque el llamado de Dios era incuestionable, aún así uno se considerara imperfecto. Vemos a Isaías. Isaías creía de que vivía y tenía labios inmundos y habitaba en un lugar, en un país, en una nación que tenía labios inmundos. Es decir, que no hablaba cosas buenas. En su boca no había bendición, había solamente groserías. Labios inmundos es una expresión muy educada para lo que quiso decir Isaías. Habito en un pueblo que tiene labios inmundos. En la iglesia alaba al Señor y casi tiene ganas de hablar en lengua, pero en la casa habla otro tipo de lenguas, o en el trabajo. Entonces Isaías se consideraba a sí mismo que tenía labios inmundos, y Jeremías en este caso se consideraba que era muy joven. Entonces, a pesar de esas cualidades de imperfección que un profeta, o cuando era llamado a ser profeta, una persona tenía, cuando el llamado de Dios se hacía palpable, ningún profeta lo cuestionaba. Nadie cuestionaba el llamado de Dios. Porque quizá cuando nosotros hemos hecho el servicio militar, el superior no nos dicen, ¿quieren ir ustedes a la misión? No, ¿verdad? El superior dice, vamos a ir a la cordillera. Hace frío, lleven solamente lo justo para acampar, ¿no? Y uno no dice, pero yo quiero ir a Cancún. No, ¿verdad? No, es porque está en un proceso de un llamado donde fue llamado al servicio militar. No sé cómo es aquí, pero en Chile el servicio militar en mi época era obligatorio. Yo no lo hice, me escapé. Pero mis primos, compañeros, todos tuvieron que hacerlo, amigos, compañeros de escuela, todos lo hicieron. Y nos contaban de que se formaban, que a uno se formó 3 hileras de camiones para llevarlos a distintos lugares, y el sargento dijo, el que quiera ir al norte, vaya y se suba acá. El que quiera conocer la zona sur, se suba a este otro lado. Los que se quieran quedar en los cuarteles de acá del centro, se quedan aquí. Y todos se subieron ahí. Y los del norte se fueron al sur. Y los del sur se fueron al norte por orden del superior. ¿Alguien pudo reclamar? No.
De ahí en adelante su vida cambió durante un año porque todo lo que los instructores decían se tenía que cumplir. La hora de levantarse, a bañarse, me decían los muchachos. Mi papá me contaba mucho porque él se formó en la Fuerza Aérea, que es más estricta que el ejército, y él me decía de que a las 5 de la mañana era la hora de levantarse. No había boiler en el frío de Chile. Y tenían 5 minutos para tener la cama tendida, porque después eran los golpes que les llegaban. Entonces, algo así asumían los profetas o las personas que eran llamadas a ser profetas. Entonces, Jeremías dice, pero yo soy muchacho, yo soy joven, esa es mi falencia. No estaba cuestionando, sino estaba poniendo su cualidad delante de Dios para que Dios también pudiera ayudarle. Entonces, uno de los principios que vamos a encontrar aquí es obediencia. Cuando Dios llama, el profeta obedece. Cuando Dios llama, el profeta obedece. Otra cualidad rápidamente que vamos a ver es la fidelidad e integridad. Fidelidad, porque Jeremías aquí en el primer capítulo se apresura a decir constantemente que su llamado es anunciar la palabra de Dios que vino a él. En el versículo 4 lo vamos a ver, dice, vino a mí palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor. Entregar un propio mensaje en el contexto de los profetas en esa época. Entregar un propio mensaje era acarrearse la maldición de Dios. Por lo tanto, había temor de decir algo que no fuera de Dios. Había temor, miedo. Y este temor sí es literalmente miedo de verse enfrentado con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que cualquiera que quisiera caer a estos pequeños, que mejor se pusiera una piedra de molino, que la piedra de molino era del tamaño, solamente se podía arrastrar por un burro de carga. Era un molino con el que se molía el maíz, el grano, ¿sí? No era un molinito de esos que nosotros usamos para el café, sino que era un molino grande. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Cualquiera que haga caer a unos pequeñitos es mejor eso que verse conmigo. Es lo que quería decir el Señor. De esta manera, también, todo profeta que no hablase palabra de Dios, pronunciara las palabras de Dios, era acarrearse una maldición grande, porque era verse en contra del mismo Señor. Había temor. Contextualicemos. ¿Cuál es el temor que debe haber entonces en nosotros? Ahora, un temor de reverencia y de respeto a la hora de hablar la palabra de Dios. Es tomar las Escrituras y decir lo que ella dice, no lo que yo quiero que diga. Lo que la Biblia dice es lo que yo debo decir. Y esa es la responsabilidad de todo profeta. Y el espíritu de profeta está en la iglesia, y la iglesia soy yo. Entonces, el profeta dice constantemente, vino a mí palabra de Dios, y después dice en el verso 11, entonces vino a mí palabra del Señor. Y así constantemente en el capítulo 1 va a estar diciendo lo mismo. Incluso quiere destacarlo firmemente esto el profeta Jeremías cuando dice en el verso 9, el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Ahora, aquí no había escritura, solo la ley. Por lo tanto, en este tiempo Dios usó a los profetas para hablar directamente con ellos. Este fue el periodo considerado de los profetas, ¿sí? Después de este tiempo, ya una vez cerrado el canon, la palabra profética solo está en las
Escrituras. No existe más profeta que tenga una inspiración propia, que tenga una inspiración ideológica. Así que el Señor nos dice aquí que el profeta es aquel que solo pronuncia las palabras ya decretadas por Dios. A esta doctrina se le llama cesacionista, porque nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para cumplir la función que la iglesia requiere para su estabilidad y crecimiento. Cesacionismo es entonces creer solamente en lo que la Escritura dice y nada más. Amén. Y eso es lo que vamos a encontrar constantemente en las Escrituras. Jeremías se apresura constantemente a decir que el Señor puso palabra en su boca. Otro tema que vamos a encontrar es su sinceridad y su honestidad. Jeremías es honesto delante del Señor porque le dice al Señor le dice que en el verso 6 que no sabe hablar porque es muchacho. Los estudiosos dicen que esta expresión quiere decir lo siguiente: Señor, no sé dar discursos. Señor, yo no sé hablar, no sé dirigirme delante de personas. Señor, yo no sé cómo se dicen las palabras. O sea, no está poniendo un impedimento, sino que está pidiendo al Señor que lo ayude en su inmadurez, en su incompetencia. Entonces Él es sincero. Ahora, rápidamente el Señor le responde, ¿no? Y le dice, como ya vimos en el versículo 9, yo pongo mis palabras en tu boca. Entonces el Señor no deja desconsolado al profeta. Es la primera parte que vamos a reflexionar sobre esto y después vamos a ir al capítulo 19. El profeta jamás está solo. Mientras hablemos todo lo que está aquí, la sociedad, las leyes pueden decir que lo que aquí dice es mentira, que esto es solo religión, en el caso del matrimonio igualitario, ¿no? La sociedad hoy está cambiando, pero si el Señor dice que esto es palabra de Dios, lo vamos a defender. Hoy, cada vez más que nosotros hablemos en contra de las prácticas no naturales, el mundo se nos va a ir en contra. Y ahora las leyes también se nos van a ir en contra. Pero el Señor dice que esta es su palabra y que Él va a poner las palabras, es decir, esta palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. Y por eso es que también existe el versículo 19, ¿no? Porque van a pelear contra ti por esto, pero tú no estás solo. Vamos a ver otros puntos. ¿En qué forma Dios escogió a Jeremías? El verso 5, el joven había sido escogido desde antes de nacer. Dios lo escogió para ser consagrado. En otras versiones va a decir santificado, que quiere decir apartado, separado desde antes de nacer para una misión profética. Por lo tanto, la autoría y protagonismo del ministerio de Jeremías no va a ser Jeremías ni su palabra, sino Dios y la palabra de Dios. Ese va a ser el protagonista en el ministerio de Jeremías. Ahora, ¿cuál será entonces el ministerio de Jeremías? Todo el capítulo 1, cuando nosotros leamos el capítulo 1 con detención, todo el capítulo 1 es el resumen de todo lo que va a ir hablando en cada uno de los capítulos. Así que es importante el capítulo 1 porque ahí vamos a encontrar todo lo relacionado a su ministerio profético. Una vez más tenemos que decir que el ministerio de Jeremías se desarrolla para profetizar en el contexto histórico de estos reyes y también de las naciones. Acuérdense lo que dice, o veamos lo que dice el versículo 10. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, etcétera. Te he constituido sobre reinos. ¿Sobre qué reinos?
sobre el reino de Josías, el reino de Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando tomamos y vuelvo a decirlo, ¿no? Cuando tomamos un libro profético, cuando comenzamos a leer la Biblia y tomamos un libro, desde cualquier libro profético, le estamos buscando toda la escatología para nuestro tiempo. Y para poder encontrar el sentido profético de cada profeta, tenemos que conocer el sentido profético de su contexto. Ellos fueron llamados para profetizar en su tiempo. Dios usó sus palabras para tiempos futuros. Pero no es que Jeremías esté hablando de la olla hirviente. ¿Qué significará, Señor, la olla hirviente? ¿Será Irak? ¿Será Roma? ¿Será...? Y así estamos buscándole constantemente una palabra para ahora. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos a los profetas, tenemos que entender que Dios los usó para ministrar en su tiempo. Para poder entender el sentido profético para nosotros hoy, es necesario entender el sentido profético que Dios usó al profeta para su tiempo. Entonces, constituidos sobre reinos y naciones. ¿Por qué? Porque Jeremías en su ministerio duró 50 años. O sea, el ministerio como predicador, pasaron sobre él reyes, tanto en Judá como en Asiria, como en Babilonia, como en Egipto. No nos vamos a olvidar de los partidos pro Egipto, no nos olvidemos de los partidos pro Asirio y tampoco de los partidos políticos ahora con este nuevo, el nuevo imperio que se está levantando, que es Babilonia. Así que por esto es importante el primer capítulo. Quizá un poco de historia para nosotros puede ser un poco aburrido, pero lo que vamos a encontrar gracias a esta base es la explicación a todo lo que se viene más adelante. Entonces Jeremías fue llamado a pronunciar la palabra de Dios en Judá, pero también a las otras naciones. Los profetas que estudiaban bajo el contexto de la ley, cuando ellos estudiaban la ley o las escrituras de su época, que era solamente el Pentateuco, ellos no leían la Biblia solamente para observar y decir, mira qué bonito dijo el Señor, así tengo que vivir, sino que la medición de la palabra, el hecho de entender la palabra, permitía dar una orientación acerca del pasado, cómo había sido el pasado. Tenían ellos en mente el pasado a la luz de las Escrituras. Es decir, como ejemplo práctico, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, sufrió una rebelión. ¿Por qué? Porque no creyó a la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor hizo destruir toda esa generación y levantar una generación nueva. A la luz de las Escrituras, ellos fueron desobedientes a la palabra de Dios. El presente, ¿cómo está el presente ahora? ¿Está mi familia viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Habrá bendición si en casa no estoy viviendo conforme a las Escrituras? ¿Habrá bendición si yo soy desobediente a lo que el Señor me da como orientación para vivir bien? ¿Se imaginan ustedes que no? Porque hay mucha gente que dice, no quiero vivir conforme a la regla de la religión. Pero ¿se imaginan ustedes que en las calles, en las avenidas, no existieran una simple línea que divide la ruta? Que dice, ustedes deben transitar por la derecha y ustedes por la izquierda. ¿Se imaginan que saliéramos a la calle a manejar y dijésemos, bueno, hoy día quiero manejar por la izquierda porque no hay línea? Y eso es la palabra de Dios la que nos guía para poder manejar nuestras vidas bien. Pero hay personas que no quieren vivir conforme a ella. Entonces, las Escrituras nos dicen cómo está nuestra conducta delante de Dios, cómo están nuestras palabras,
nuestras palabras, en nuestra boca Dios puso su palabra, en nuestra actitud Dios puso su palabra, en la forma en cómo vemos, hablamos, reaccionamos, Dios puso su palabra, en nuestra cómo vivimos, cómo nos portamos durante el día, ¿es conforme a la palabra de Dios? Entonces así los profetas podían predecir también el futuro. Si este pueblo continúa viviendo en pecado, ¿qué es lo que puede venir a futuro? Es calamidad. Y eso es lo que va a hacer el profeta Jeremías. Y también en todos los profetas, todos ellos eran personas que estudiaban la ley, entonces bajo el contexto del pasado, del presente y del futuro. Y los profetas podían predecir lo que podía pasar con una persona, lugar o nación, si obedecían los preceptos de Dios, como también predecir toda calamidad si no guardaban la ley de Dios. Sencillo, ¿no? Muy simple. Muy simple a lo que hoy se entiende por profecía y profeta. Ahora, otra cosa, el mensaje que tendrá que llevar Jeremías no es fácil. En el versículo 10 dice que fue constituido para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, y después para edificar y plantar. Fíjense que no es la primera vez que Dios hace esto con la nación de Israel, que primero arranca y desmenuza. Ya hablamos de la generación rebelde de los que no quisieron obedecer la palabra de Dios cuando tuvieron que conquistar el territorio de Canaán. Dios los arrancó, los destruyó, los hizo vagar por el desierto 40 años. Ahora, lo mismo vemos también con la visión de Isaías. Él veía en las futuras generaciones una esperanza. ¿Por qué? Porque esa generación tenía que morir. Ahora, no es tan difícil para entenderlo para nosotros. La corrupción de nuestros gobernadores en todos los países es el mismo. Nosotros decimos, para poder tener un gobierno justo hay que arrancarlos a todos, ¿no? Es lo mismo. Es la luz de las Escrituras hablando a nuestro contexto presente. Pero hay una diferencia entre lo que nosotros vivimos y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la constante voz de Dios diciéndole: si ustedes se vuelven a mí, ustedes van a ser otra vez la nación que yo prometí que ustedes iban a ser. Entonces, el mensaje de Jeremías no iba a ser fácil, iba a ser difícil, porque él tenía que arrancar y desmenuzar con sus palabras, arruinar y destruir. Solo al final de su ministerio va a edificar y plantar una esperanza, nada más. Y no es la primera vez entonces que el Señor lo habla y lo dice de esta manera. Toda una generación tuvo que ser arrancada para poder entrar a la tierra de Canaán. Toda una generación se acabó y se tuvo que levantar un nuevo rey con Ezequías para poder fundamentar la esperanza de la nación. Jeremías no fue constituido o levantado para llevar solo buenas noticias. Y con esto me refiero a los profetas de hoy. ¿Cuántos profetas se levantaban para solamente bendecir? Pocos, prácticamente ninguno, porque el ministerio del profeta fue levantado para llamar a la gente al arrepentimiento, y por culpa de ese mensaje eran perseguidos. Hoy los, comillas, profetas que vemos hoy no son perseguidos, son protegidos, hasta guardaespaldas algunos llevan. ¿Cómo vivió Elías? ¿Cómo vivió Eliseo? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Era arrepentimiento. No era te va a ir bien.
Era constantemente, mira cómo Dios te quiere bendecir, pero tienes que cambiar esa conducta que llevas. Entonces, el mensaje de Jeremías no eran buenas noticias. ¿A quién de nosotros nos gustaría que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? Al muchacho Miguel lo vamos a levantar para que vayas y le digas al presidente que está pecando? No, sería fácil, ¿verdad? Te voy a levantar para que le digas a tal persona que está en adulterio. Quiero ser profeta. No es fácil. Así que con ese temor, con ese temblor, Jeremías asumió ese rol. No es fácil decirle a la iglesia, dejen sus malas prácticas. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde constantemente le digan eso? Mejor vamos a una iglesia donde hayan gritos de júbilo, que hayan buenos músicos. Mejor vayamos a una iglesia donde estemos en asientos cómodos y que nos digan cosas bonitas. Sin embargo, cuando vemos la historia de la nación de Israel, vemos cómo de una y otra forma Dios llamaba al arrepentimiento, porque había un corazón en el pueblo endurecido. Jeremías sirvió en los tiempos más oscuros que vivió la nación de Judá. Él sería testigo del exilio. ¿Quién quisiera ser profeta o desarrollar un ministerio cuando sabe que su país, su nación, va a ser llevado al exilio y tener que entregar este mensaje? Por eso es que cuando uno estudia la historia de Jeremías, uno se encuentra muy maravillado de que la oposición que a veces nosotros tenemos con el esposo o la esposa, los hijos o las hijas, con los compañeros o con el sistema en el que nosotros nos desarrollamos, la oposición que tenemos es nada en comparación a lo que tuvo que asumir el profeta Jeremías. Ahora, este mensaje que asumió fue porque todo el pueblo, siglo tras siglo, fue terco y fue rebelde. A Israel se le envió a Elías y no cambiaron su corazón, a Eliseo y no cambiaron su corazón, a Isaías y siguieron sus propias estrategias, a Jeremías para continuar el llamado del arrepentimiento y cambio de conducta. Pero hasta aquí, a pesar de todas las reformas que hizo este buen rey de Josías, él denunció que las reformas que hizo Josías fueron buenas, pero no eran de corazón. La conducta seguía siendo mala delante de Dios. Entonces, para ir terminando, no es difícil creer que el Señor dijo, o se pudo haber preguntado, ¿hasta cuándo entonces mi pueblo es infiel? No es difícil imaginarse que Dios haya cuestionado y haya dicho, ¿hasta cuándo tendré un pueblo que me adora superficialmente? ¿Hasta cuándo la fe será una religión solo por apariencia? ¿Hasta cuándo este pueblo desobedece una y otra vez? ¿De qué otra manera, después de tantos siglos de ministerio profético y sacerdotales, el pueblo podría dejar su mala conducta y sus malas prácticas? ¿Hasta cuándo? No es difícil imaginarse al Señor preguntándose eso. Dios sabe que el pueblo no va a cambiar de conducta. O sea, si uno ve y dice, Jotam, malo, Acaz, malo, y cada uno de esos reyes representan años, siglos, malo. Ya les mandé a Isaías, le mandé a Jeremías, le mandé a Elías, le mandé a Amós, le mandé a los otros profetas. ¿Cambiarán si le mando otro profeta? Por tal motivo el Señor le dice al joven Jeremías que su misión será decir a aquellos tercos de corazón y duros en sus razonamientos que el Señor se hastió de un arrepentimiento superficial. El Señor se hastió de un culto superficial.
Eso es el mensaje que va a llevar Jeremías. El Señor se cansó de esta conducta. El Señor se cansó de ser gente de doble ánimo, como dice en otros versos. Que por un lado se aparenta ser cristiano, pero por el otro lado mi conducta delante de Dios, cuando Dios observa, cuando Dios ve todo, mi conducta no ha demostrado arrepentimiento. No es un mensaje muy fácil, ¿verdad? Arrancar y desmenuzar, arruinar y destruir. Aquí el Señor está hablando de un tiempo oscuro y temible para Judá. La sentencia de Dios ya fue establecida. Y cuando el Señor dictamina, decreta y establece su veredicto, ¿existe algo que lo pueda cambiar? Quien quiera ser portador de este mensaje de arrepentimiento tiene que expresar y decir que llega el momento en que el Señor, viendo todo el historial de cuántas veces Dios ha hablado y dicho con amor y reverencia, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Un día el Señor, como la nación de Israel, dice: estoy hastiado, ya no más. Y cuando el Señor dice sentencia, no es fácil vérselas con Dios. Y parece ser un poco fuerte, pero así es lo que dice, y esto es lo que enseña y dice las Escrituras. Entonces Jeremías, el joven profeta establecido por Dios, asume este mensaje para llevarlo con temor y temblor. Por lo tanto, no va a decir sus propias palabras, no se va a guiar por sus entusiasmos, simplemente va a decir lo que el Señor decreta y dirá. Porque predicar la palabra de Dios en un tiempo como en el que estamos viviendo tampoco es fácil. Por tal motivo, por ser un tiempo difícil, el Señor le da una palabra consoladora al profeta. Por la forma en que van a responder los oyentes de este mensaje, el Señor le da una palabra de aliento y de esperanza a este profeta. Y le dice en el versículo 19: lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Lucharán contra ti. O sea, el ministerio no va a ser, ¿sí?, no va a ser caminando en la playa, ni conociendo los mejores restaurantes. No va a ser un camino fácil. Luchas van a venir. Y también es palabra de Dios. Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Tu ministerio va a traer luchas. Pero en todas tus luchas no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. No es fácil ser portador de un mensaje de arrepentimiento en una generación como la que estamos viviendo. No es fácil mantenerse íntegro para ejercer nuestro ministerio cristiano en un mundo que va cambiando, como dije, sus leyes en contra de la palabra de Dios. No es fácil cuando la corrupción, la mentira están enraizadas en la cultura y el corazón de las personas. Digo cultura porque cuando viene el cobrador hay quienes le mandan a los hijos a decir: dile al señor de tal tienda que no estoy. ¿Cierto? ¿Cierto, varón? Él tiene que ser testigo de eso muchas veces. No es fácil cuando los mismos cristianos ya no quieren un mensaje de arrepentimiento, sino quieren un mensaje donde se les acaricia el espíritu, mientras ellos se siguen revolcando en su mismo pecado. No es fácil ser un cristiano verdadero y llevar el mensaje en el ejemplo y la conducta cuando todo lo malo ante los ojos de Dios
es bueno ante el mundo y que nuestros jóvenes se estén dejando influenciar por la pereza, los malos hábitos, el poco respeto a los padres, a los estudios, a la buena conducta, al futuro y al observar su vida bajo el contexto de la fe. No es fácil llevar este mensaje, pero el Señor establece una pauta para que las promesas que fueron pronunciadas a Jeremías se establezcan en nosotros. Y lo podemos descubrir haciendo un simple análisis. ¿Cuándo Dios prometió estar con Jeremías en todas sus batallas? ¿Cuándo? Cuando Jeremías pelee por establecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo Dios estará con su iglesia, con su pueblo, sus hijos, sus pequeñitos, conmigo? ¿Cuándo estará Dios? Cuando la iglesia pelee por establecer la palabra de Dios en sus corazones, conducta y testimonio. Entonces no es cuestión de sacar una promesa bíblica y decir, me va a ir bien porque hoy voy a pelear mi batalla en el nombre del Señor. Siempre y cuando mi vida y conducta pelee por establecer la palabra de Dios en mi vida. ¿Por qué es una batalla? ¿Por qué es una pelea? Porque nos gusta mentir, nos gusta el pecado, nos gusta ocultar cosas, nos gusta decir que somos algo y no lo somos. Entonces tenemos que pelear primeramente con nosotros mismos. Y cuando nosotros dispongamos a pelear y vencernos a nosotros mismos para establecer la palabra de Dios, nos transformaremos en profetas, en testimonio y en ejemplo, y es ahí cuando la promesa de su palabra se hará palpable en nosotros, y el Señor entonces estará en todas nuestras batallas y luchas, dándonos la victoria. Entonces, hay dos bandos en el que debemos identificarnos: o ser profetas de Dios o ser el pueblo desobediente. Y esa es una reflexión que queda en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre del cielo, una vez más, gracias por tu palabra, porque nos corrige, nos enseña.